Les damos la bienvenida entonces a este estudio que estamos teniendo en la carta a los Hebreos, en la lección ya número 4, en donde vamos a estudiar lo que se llama, la lección que se llama el sacrificio supremo. El sacrificio supremo, y como verdad central decimos de que el sacrificio de Jesús por nuestros pecados eliminó la necesidad de otros. Recordando un poco lo que vimos la lección anterior, vimos la lección que tenía por nombre un nuevo sacerdocio. Y la verdad central de ese momento era: tenemos entrada directa al Padre a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Algunas cosas o algunos puntos de los que veíamos en ese momento es el sacerdocio de Melquisedec, ¿se recuerdan? Quien era rey y sacerdote, y tenía un sacerdocio que decíamos en ese momento que es mayor. En el segundo punto hablábamos de Jesús como Melquisedec, nombrado por Dios, que lo nombró Dios directamente y no por la descendencia que tenía de Aarón. Recordábamos en ese momento que él venía de la misma descendencia que David, es decir, de la tribu de Judá. Y también decíamos que es un sacerdocio que no tiene fin. El sacerdocio de Jesús es eterno, es superior, es mayor. El versículo clave de hoy, que dice: Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto está en Hebreos 10:14. Como siempre, vamos a revisar un poco lo que tiene relación con el panorama de esta lección, el contexto histórico y también el contexto literario que van introduciendo a lo que vamos a estudiar en esta ocasión, que como decíamos es el capítulo 9 y también una parte del capítulo 10. Vamos a llegar como hasta la mitad en esta ocasión. Y comenzamos con esa frase que pusimos ahí: Jesús vino para ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados. Y no siempre se nombra de esta forma, e incluso se le ha restado un poco a la importancia a lo que es el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, ya sea porque no se quiere nombrar el pecado directamente de las personas con esto, confrontar, o quizás otras personas prefieren centrar su ministerio en lo que es solamente las cosas positivas del Evangelio, y no necesariamente en el mensaje completo, es decir, el mismo sacrificio de Cristo, que es algo central, que es la buena, como decíamos en la lección anterior, es la buena noticia, la buena nueva también. Esta es una sección que habla de manera específica acerca del sacrificio de Cristo. Vamos a decir también de que ningún sacrificio, ningún otro sacrificio de animal fue suficiente. Solamente el sacrificio de Cristo cumplió con la obra de redención. Esta lección va a tratar temas que son bien profundos, pero a la vez que tienen una parte práctica para nosotros y que nos van a llevar a alabar y agradecer a nuestro Dios. Vamos a insistir, antes de ir al siguiente punto, en dos motivos. Vamos a hablar acerca de Cristo y, como decía, el gozo que podemos tener nosotros como sus hijos por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y si ustedes se recuerdan, en las lecciones anteriores siempre veníamos haciendo un paralelo entre quién es Cristo, su sacerdocio y el sacerdocio levítico. Lo recordamos constantemente en dos lecciones por lo menos. Y ahora vamos a revisar el paralelo que el autor hace entre lo que es el sacrificio de Cristo y el ministerio del sumo sacerdote, pero de forma específica en el día de la expiación o en el día
en que las personas iban y entregaban su sacrificio por los pecados. Esto lo hacían una vez al año. Y era algo muy importante, una ceremonia muy importante en el pueblo. ¿Por qué? Bueno, para el sumo sacerdote, él ingresaba una sola vez al tabernáculo a ofrecer los sacrificios del pueblo, un solo día al año. Le estaba permitida la entrada al lugar santísimo, en donde estaba el arca y los utensilios que también vamos a revisar más adelante. Él entraba en representación de toda la nación, es decir, llevaba, por decirlo así, la carga del pecado en sus hombros para presentarlo delante de Dios y del arca en donde se presentaba la que se llama la gloria de Dios o la que también se nombra como Shekinah. Aquí está entonces el bosquejo de la lección de hoy. El punto número 1 es los sacrificios anteriores tenían un acceso limitado a Dios y una solución transitoria. Entonces, en el punto número 2, la poderosa sangre de Jesús, y esto está en Hebreos 9, del 11 al 28. Entonces, la poderosa sangre de Jesús borra el pecado y establece el nuevo pacto. Y en el punto número 3, que está en Hebreos 10, del 1 al 18, el sacrificio máximo por todos, un sacrificio definitivo y un sacrificio eterno. Esos son los 3 puntos que vamos a ver hoy día. Entonces, como introducción hacíamos la pregunta, ¿por qué fue necesario que Cristo muriera en la cruz? Y es que no había otra forma en que nosotros nos pudiéramos acercar, como dice el mismo autor de Hebreos, de forma confiada al Padre, sin reconocer nuestros pecados. Es decir, nuestros pecados, como mismo Pablo los dice, nos separaba de quién es Cristo, de quién es Dios en el Antiguo Testamento. Y de ahí entonces que se ideara esta forma, esta suerte como de ritual para acercarnos a Dios por medio de sacrificio, en este caso lo que hizo Israel. Nosotros no alcanzamos eso, conocimos al Señor. Y el propósito de esto es que ellos se dieran cuenta de su falta y que ese sentimiento lo llevara entonces a depender nuevamente de Dios. Pero el distintivo de esta forma, de estos rituales, era de que nos da una respuesta permanente al problema del pecado. Ellos necesitaban hacerlo de forma constante, una vez al año, pero de forma constante, los sacrificios y las ofrendas. Entonces, como punto práctico, esta lección también decimos que tenemos 2 metas. Nos va a recordar a nosotros como humanos que sí, tenemos un problema con el pecado, pero también nos hará ver que solo Jesús tiene la respuesta a ese problema. En el punto número 1, entonces, teníamos los sacrificios anteriores. Tenían acceso limitado a Dios. Y esto está en Hebreos 9, del versículo 1 al 7. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria, que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año,
no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Entonces, lo que hace esta primera sección, tanto de Hebreos 9, del 1 al 7, o incluso primero veámoslo hasta el 5, nos ayuda a comprender lo que son los utensilios del tabernáculo relacionados con esta adoración que se hacía dentro del sistema aún de la ley. Esto entonces nos mueve a explorar todo ese sistema que se hacía de sacrificios y una explicación de por qué los sacrificios de los animales en ese momento eran insuficientes. Los versículos, como decía, del 1 al 5 identifican ciertos utensilios, ciertos muebles del tabernáculo, pero la característica de todo este sistema ritual es de que eran limitados. ¿Por qué decimos que eran limitados? Porque eran elementos que eran materiales, eran cosas que eran físicas. Entonces, si contrastamos eso y lo vemos a la luz de quién es Dios, que es alguien que no es temporal ni tampoco material, aquello era insuficiente. La palabra nos dice de que el Espíritu de Dios, la misma esencia de quién es Dios, es eterna. No se restringe entonces a un tabernáculo, y eso también se nombra en el Antiguo Testamento. Entonces las cosas externas no pueden producir la purificación que nosotros necesitamos. Lo que hacía el sumo sacerdote, y vuelvo a la imagen que tenía la lección pasada, lo que hacía el sumo sacerdote era que entraba a este tabernáculo y tenía una serie de pasos por medio de los cuales se acercaba a Dios. Primero, entraba al primer cuarto, que era el lugar santo, el primer cuarto del tabernáculo, en el cual, como vemos en esta misma imagen, habían tres objetos. Primero estaban el candelabro, que es el que está por aquí a este lado. El candelabro simbolizaba la iluminación del Espíritu Santo. Si ustedes se recuerdan, la palabra describe allí en Éxodo 25, 37 o incluso el 40, de que este tenía aceite, y eso era lo que iluminaba. Este era un símbolo de lo que es el Espíritu hoy. Estaba no solamente el candelabro, sino que también ese altar del incienso, que representaba la adoración y también la oración. Y por otro lado, estaban los panes de la proposición, o la mesa del pan, que era consagrado, y esto representaba la comunión. Esto es la primera parte, donde estaba el lugar santo, pero también había esta otra parte que se llamaba, después del velo, ¿no es cierto?, el lugar santísimo. Y en ese lugar Dios se revelaba, como decía delante, continuamente, de forma presencial, ¿no es cierto?, a su pueblo, donde descendía su gloria y donde estaba esa gloria en medio de los ángeles, allí donde está el propiciatorio entre los dos querubines o ángeles, que se les denomina, donde bajaba la gloria del Señor. Estas figuras de ángeles también tenían un significado y eran guardianes, por decirlo así, simbólicos del trono de Dios. El arca tenía en su interior el maná, que era un recuerdo de la provisión que Dios había hecho a su pueblo. También tenía la vara de Aarón, que significaba, ¿no es cierto?, el sacerdocio que Dios tenía también, el sacerdocio que Dios había puesto en el pueblo, la vara de Aarón que floreció, y las tablas que contenían los 10 mandamientos, lo que es el corazón del antiguo pacto. Y esta palabra es importante, del antiguo pacto, y también la revisaremos más hacia adelante. El sumo sacerdote entonces entraba una vez al año, cargado de los pecados del pueblo sobre sus hombros, una sola vez al año, en el día de la expiación, y presentaba un sacrificio
que era de sangre. Primero, por sus pecados, y por eso, si unimos con lo que decíamos antes, no era, digamos, perfecto, presentaba ofrenda primero por su pecado y luego por el pueblo, por los pecados del pueblo. Esto indica las imperfecciones, por un lado, del sacerdote y también del pueblo, y cómo ambas cosas limitaban el acceso a la gloria de Dios. ¿De qué manera el tabernáculo limitaba la posibilidad de que las personas se acercaran a Dios? Entonces, del punto 1 también está la letra B, que es los sacrificios anteriores tenían una solución transitoria. Esto está en Hebreos 9, del versículo 8 al 10. Con esto, el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo siga en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. En estos versículos entonces vemos el propósito e intención que movían al ministerio del sumo sacerdote al acercarse una vez al año, tal como se detalla en los versículos que leyó Karina. El Espíritu Santo quería mostrar o de alguna forma ilustrar las limitaciones que habían para entrar en la presencia de Dios. Mientras siguió este sistema levítico, el camino al lugar santísimo aún no se había manifestado, no se había revelado, dice el versículo 8. Los seres humanos no se podían acercar a Dios a través de los ritos simbólicos del sumo sacerdote, quien entraba al lugar santísimo una vez al año en este día de la expiación. Aunque los sacrificios cubrían pecados, y pongan atención en esta parte, aunque los sacrificios cubrían los pecados de manera temporal, no limpiaban la conciencia. Esa conciencia que es un aspecto interior en el ser humano y que no se sacia por algo que es ritual, es decir, el peso del pecado, aunque las personas entregaban el sacrificio, eso seguía estando esa inquietud, esa necesidad de entregar vez tras vez el sacrificio, y el sacrificio que ellos llevaban en ese momento no limpiaba su conciencia de pecado. La persona seguía sintiendo de que debía rendir cuentas a Dios, que necesitaba ponerse a cuenta con Dios. Llevaba entonces su culpa, pero esto no cambiaba algo en su interior. Cuando el ser humano no responde a este llamado que es de Dios, la conciencia, dice la palabra, que se contamina, que se cauteriza, dice ahí en 1 Corintios 8:7 y en 1 Timoteo 4:2. Ese era el aprendizaje de la ceremonia, que ellos se dieran cuenta, de que estuvieran conscientes de lo que estaban haciendo, que estuviese esa inquietud, ese sentir de ponerse a cuentas con quién es Dios. La ley no podía obrar en la conciencia, porque simplemente nunca fue pensado que lo hiciera de esa forma. Eso es lo que dice el versículo 10. Y es que las normas del Antiguo Testamento acerca de la expiación eran solamente temporales, eran solamente en ese momento, limitada a ese momento o a ese tiempo, para una espera de una solución que iba a ser ya más definitiva en Cristo, y cómo Él iba a solucionar, nuevamente digo, el problema del pecado del ser humano. Aquí tenemos la segunda pregunta de aplicación que dice, ¿qué nos dicen estos versículos sobre las limitaciones y la importancia de los sacrificios del Antiguo Testamento?
Aquí entonces tenemos la primera verdad práctica, que dice, ¿quién es usted interiormente? Jesús vino para resolver el problema de quiénes somos en nuestro interior, para cambiarnos por dentro a fin de que podamos vivir para Él y reflejarlo en nuestras acciones, nuestros valores y nuestras convicciones. Ore que Dios lo ayude a enfrentar los problemas de conciencia en su relación con Él y quienes le rodean. Entonces pasamos ya al punto número 2. Entonces la poderosa sangre de Jesús borra el pecado. Y esto está en Hebreos 9, de los versículos 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en lo que venimos diciendo, y presentaba sacrificios para expiar sus pecados y los del pueblo. Esto lo dice en el versículo 12. Y no se acercaba al arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, sino era con un sacrificio de sangre, de machos cabríos o de becerro. Jesús fue quien cumplió un sacrificio definitivo. Y él no se aproximó al tabernáculo. Ahí donde toma la imagen el autor de Hebreos. No se aproximó a un tabernáculo, ni tampoco un tabernáculo físico, con la sangre de un sacrificio. El tabernáculo donde él se presentó en la misma presencia del Padre. Y la sangre con la que él se presentó fue con su propia sangre. Sí. Justamente, con su propia sangre para limpiar nuestros pecados. Él acudió ante el Padre con su propia sangre y no la de un animal. Eso es lo que dice también el versículo 12. Con sus sacrificios expió, dice la palabra, limpió los pecados, pero no solamente de una persona, sino que de toda la humanidad, una sola vez y para siempre. Los sacrificios de animales solo purificaban exteriormente, eso es lo que dice el versículo 13. Y un ejemplo de esto sale allí en Números, si usted quiere después también lo busca, pero le voy a explicar la idea más o menos que salía ahí. Números 19, del 1 al 20. Y describe cómo las cenizas de una becerra tenían que mezclarse con agua para purificar a una persona en el caso de que hubiera tocado un cadáver o algún otro suceso. Él no podía participar de la adoración, se le consideraba entre el pueblo como alguien impuro y ni siquiera podía acercarse a otra persona, tener contacto físico o tener esa misma cercanía con otro, aunque él mismo no haya hecho nada, no hubiera hecho nada pecaminoso. La impureza era algo exterior, no necesariamente del corazón. Después entonces, si tomamos, vamos uniendo lo que venimos diciendo, después de que el sacerdote
completaba este rito, la persona nuevamente podía volver a unirse a la comunidad para dedicarse a la adoración. Y esto no solamente cuando alguien tocaba un cadáver, ahí en Levítico hay una serie de recomendaciones que Dios entregó, claro, cada una con su significado y más en su tiempo, de las cosas que tenía que hacer el pueblo, o cuando se le consideraba impuro, en el mismo caso de la lepra, se le dejaba fuera de los límites de la ciudad, o así otros que seguramente ustedes recuerdan en esta hora. Había una necesidad de purificación por el pecado, nos dice el versículo 14, y Jesús fue quien proveyó para esta purificación. Él es quien limpió nuestra conciencia, sacó ese peso del pecado de nuestra conciencia. Es decir, Él, como decimos nosotros, nos liberó de la culpa, liberó de la culpa al corazón del ser humano y por ende también entonces la mente. Hasta que vino Cristo, las transgresiones permanecían, eso es lo que nos dice el versículo 15. Y es que la sangre de la serie de animales que se presentaban no podía limpiar el pecado, solamente Cristo, quien fue el mediador de un nuevo pacto o un nuevo contrato, como se dice en otras ocasiones. Solamente Él podía servir al Padre y prometernos entonces con ello una herencia también eterna, como coherederos de Él. La siguiente pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre tener una purificación externa y la purificación de la conciencia? Muy bien, como punto 2, entonces pasamos a decir que la poderosa sangre de Jesús en la parte B establece el nuevo pacto. Y esto está en Hebreos 9, del 15 al 28. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hasta 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Qué significa este primer pacto o primer testamento? Para poder comprender eso tenemos que volver a lo que decía el versículo 15, allí donde se habla del primer pacto o primer testamento. Ha habido mucho debate sobre este término y más en el significado original que se habla de este término en griego, si se refería a un testamento o a un pacto con el sentido más bien como de un contrato. Hay quienes piensan y llegan a la conclusión de que aquí se produce un juego entre el significado de ambas palabras. Si es así, Jesús entonces decimos que cumplió dos cosas. En primer lugar, Él nos dio una herencia, que como venimos diciendo es una herencia eterna. De la misma forma que recibimos una herencia, y para graficarlo de mejor forma, una herencia después de que alguien fallece, después de que alguien muere y nos incluye en un testamento. Pero no obstante, Él es único, porque Él es nuestro mediador, que también después de la muerte Él resucitó para darnos esa misma herencia. Es decir, su muerte era necesaria para que nosotros recibiéramos esa herencia. Esa es la imagen que quiere darnos el autor. ¿Y por qué Él entonces? Porque Él vive, está listo para darnos esa herencia, para entregarnos esa herencia. A través de su muerte, Jesús cumplió la tipología del sacrificio con el cual fue inaugurado el pacto mosaico o el pacto, ¿no es cierto?, de Moisés, o el pacto que se llama también del Sinaí. Eso sale ahí en Éxodo 24. Por medio de la sangre que el sacerdote rociaba, como leyó nuestro hermano, con el hisopo, el pueblo y el tabernáculo quedaban purificados. Esto se rociaba alrededor del tabernáculo. El perdón de pecados solamente se podía encontrar a través del derramamiento de sangre o la muerte de un sacrificio. De ahí entonces de que los sacrificios del Antiguo Testamento eran un símbolo o, como venimos diciendo, un tipo de lo que iba a venir a ser Cristo con su mismo cuerpo, en su mismo ser. Solo la muerte de Jesús podía traer perdón de pecado. Eso es lo que sale en el versículo 23 al 28, que también se leyó. En otras palabras, se necesitaba un sacrificio que fuera mejor, un sacrificio que fuera perfecto, ya no entonces de becerro, de machos cabríos, sino un sacrificio que fuera y que viniera a ser algo completo. Como el sumo sacerdote, él representaba al pueblo ante Dios en el mismo lugar santísimo. Jesús nos representó, fue al Padre, nos representó delante del Padre. Su sacrificio nos proveyó perdón total y permanente de nuestro pecado. Eso es lo que dice el versículo 25 y 26. Y hay un gran contraste entonces entre quién es Cristo y quién es el sumo sacerdote. Los sacrificios levíticos eran solo una copia de lo que se necesitaba. Y como decía nuestra hermana antes, era una sombra de lo que iba a venir y lo que traería Jesús como perdón de pecados. Y hay un contraste también entre la muerte que lleva al juicio y la muerte de Jesús que trae salvación. Después de la muerte, cada ser humano enfrentará el juicio, y esto es conocido por cada uno de nosotros. El juicio por los pecados. Sin embargo, para el creyente, la muerte de Jesús significa el fin de la culpa. Nos concede perdón y nos recuerda la esperanza de vida eterna
en su regreso, cuando Él vuelva. Tenemos entonces otra verdad práctica que dice, ¿en qué piensa cuando alguien le habla de la sangre de Jesús como una manera de referirse a su sacrificio? Dedique un momento a pensar en lo que significa que el Hijo de Dios murió por usted. Después, dedique un tiempo a alabarlo por su sacrificio. Pasamos entonces al punto número 3, que es el sacrificio máximo por todos, un sacrificio definitivo. Esto está en Hebreos 10, del versículo 1 al 14. La ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificios y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos, ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Al decir primero, no quieres ni te agradan los sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Todo sacerdote ministra día tras día, una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios, y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hacemos la pregunta ahí, ¿por qué Jesús vino al mundo? Fijándonos en lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Y es que desde el principio Dios quiso que los suyos lo adoraran con una conciencia, como venimos diciendo, limpia. La ley siempre fue una sombra, un símbolo, una ilustración de lo que iba a venir más adelante. No podía hacer perfecto a las personas, a quienes estaban inmersos en ella y quienes la obedecían incluso. La constante necesidad de sacrificios señalaba la gravedad del pecado y por otro lado la separación de Dios que éste produce. Eso es lo que dice el versículo 3 y 4. Ningún sacrificio podía actuar de forma eficaz en el pecado, de forma eficaz sobre este pecado. Ningún ser humano podía tener jamás la esperanza de alcanzar la salvación, como nosotros decimos, por sus medios, por su esfuerzo, o por medio de su santidad personal. No se podía. Dios siempre ha querido la fidelidad de su pueblo. Eso es lo que nos relata el versículo 5 al versículo 9. Dios quiere una obediencia, eso es lo que bien nos dice también el Evangelio según Juan, una relación con el ser humano que se remita siempre y que vuelva a lo que Él ha hecho. Juan lo dice y lo ejemplifica por el amor. Dios quiere una relación con nosotros y que tengamos una relación que no sea solamente exterior. A eso se refiere también el nuevo pacto. El nuevo pacto vino a
ayudarnos para tener una relación interior con quien es nuestro Padre. Jesús nos dio entonces el ejemplo de esa entrega, tal como lo ilustra el Salmo 40, en Hebreos 10, del 5 al 9 que se leyeron. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo una vida sin pecado, solo Él podía ser el sacrificio final y definitivo. Y como tal, solo Él puede ayudarnos. Él nos enseñó y aún nos puede ayudar para llegar a esa santidad por medio de su Espíritu. Y esto es algo que necesitamos, pero que nunca alcanzaremos solamente por nuestras fuerzas. Eso también es lo que dice el versículo 10. Jesús fue el sacrificio perfecto, entonces también ahí tenemos un principio por su obediencia, por su entrega al Padre. Él cumplió todo lo que era necesario y Él lo cumplió no solamente en un tiempo, sino que todo el tiempo. Él fue el sacrificio perfecto que se hizo, como decimos, una vez y para siempre. El carácter definitivo y triunfante de la obra de Jesús. Esto es lo que sale ahí en el versículo 11 y 12. Y es que describe al sacerdote o al sumo sacerdote levítico de pie, porque él tiene que seguir cumpliendo sus deberes. En cambio, Jesús se encuentra sentado a la diestra del Padre. Evidencia entonces de que su trabajo ya terminó, ya fue consumado de alguna forma al sentarse. No que Él no siga orando, sino que Él cumplió al sentarse al lado del Padre su promesa. El sacrificio por nuestra redención, como decimos, ha sido consumado, y Cristo lo dijo, ha sido consumado. Esto también habla de la exaltada posición en la que está Cristo, al lado del Padre, un puesto de poder, de autoridad. Él desde ahí derrotará entonces para siempre a los enemigos del pueblo de Dios, dice el versículo 13 y el versículo 14. Tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿de qué manera nos ayuda la obediencia de Jesús al Padre a entender lo que significa ser obediente a Dios? El sacrificio máximo por todos fue un sacrificio de valor eterno. Y esto está en Hebreos 10, del versículo 15 al 18. Y dice así, de esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Este es un recuerdo de que Dios siempre ha querido que guardemos su ley. Los que nos consideramos como pueblo del Señor, como hijos de Él, podemos vivir en santidad y podemos cumplir sus mandamientos, pero no poniendo el énfasis en que podemos cumplirlo de forma exterior, sino que, como bien conversábamos, es algo que se hace de forma ya voluntaria y movido esto, como motor de esto, el amor, no por nuestra fuerza entonces exterior o como algo ritual, sino porque Dios nos ha convencido, nos ha por su espíritu y nos ha transformado. Eso significa entonces que la ley es de Dios y su voluntad. En los mandamientos están impresas en nuestro corazón y en nuestra mente. Esto es lo que dice Romanos 12, en el versículo 2. Y una transformación así solamente es posible a través de Cristo. En Jesús, los que son de Dios pueden comparecer en santidad delante del Padre. Eso es lo que nos dice el versículo 17 y también allí el 18. Y Él no nos reprochará.
nuestro pecado, porque los ha borrado. No hay sacrificio entonces alguno que debemos presentar delante de Dios, porque gracias a Cristo y solamente a Él y por nuestra fe en Él, ya tenemos el perdón que tanto necesitábamos de parte de Dios. Y esto, si hacemos el puente y volvemos a lo que hablábamos de los destinatarios de esta carta, probablemente fue una promesa que asombró, que los asombró. Eso es lo que dice también el versículo 18, puesto que siempre habían dado una gran importancia a lo que era el ritual y todo lo que ello llevaba, a los sacrificios. Sin embargo, esto creemos que también debe asombrarnos a nosotros hoy. En Cristo, nuestros pecados ya han sido perdonados, por más vergonzosos incluso que hayan sido nuestros pecados pasados, Él los perdonó, Él los borró. Entonces podemos acercarnos, sí, confiadamente al Padre por medio de la fe en quien es Jesús. Solamente a través de Él, solamente por fe en Él, heredaremos la vida eterna, libres de culpa, libres del castigo, del pecado. ¿Por qué cree usted que algunas personas se sienten todavía culpables por los pecados del pasado que ya les han sido perdonados? Con una verdad práctica. Dice, ahí se me fue una mayúscula, muchos cristianos luchan con la vergüenza y el remordimiento por sus pecados pasados. Otros se desaniman porque les es muy difícil superar las tentaciones. El gozo de la salvación está en que a través de Cristo nuestros pecados son olvidados. No nos podemos regocijar en la pureza que hemos hallado y además pedir al Espíritu Santo que nos ayude a vivir piadosamente en un mundo de pecado. Y para finalizar, tenemos el llamado al discipulado, que dice: piense en la obra transformadora que Jesús ha hecho en su vida. ¿Dónde estaría sin su sacrificio? Dedique un tiempo a adorarlo por las bendiciones de la redención y después pida ayuda a Dios a fin de vivir en santidad para Él. Y las tareas, lecturas bíblicas diarias para la próxima semana. Vamos a estar estudiando ya la lección número 5 de esta carta y se llama Exhortación a la perseverancia, la lección que estudiaremos. Y va a estar desde Hebreos 10:19 hasta el 10:39. Vamos a tratar de detenerlo un poco más y de profundizar allí en esos versículos. Hay alguna lectura ahí desde el viernes hasta el miércoles, que es el día anterior, hasta cuando nos vamos a reunir. Y créanme, son muy buenas para introducir y para tener algunos principios ya meditando en nuestra mente, para que pasen a nuestro corazón y para llegar a la próxima lección.